Gracias, Mónica. Vamos a empezar directamente en tema. Yo preparé un PowerPoint, quiero irme acompañando con algunas filminas que vayan sintetizando lo que quiero plantear. Y por pedido expreso de quienes han organizado, y Ariel fue bastante enfático hoy con toda la razón, trataremos de hacer esta exposición no tan larga, durará unos 40, 45 minutos, cuestión de que esto pueda ser lo que realmente tiene como carácter, que es ser un conversatorio, y no solamente un monólogo de mi parte. Les pido cierta disculpa porque yo no los estoy viendo a ustedes. O sea, estoy conversando, por así decir, con gente a la cual no puedo ver. Después, en la interacción, por ahí a través de las preguntas y respuestas, esto pueda fluir un poco más. Quisiera marcar como primer punto algo que está en el propio título de la actividad de hoy, que es el tema de capacidades profesionales. Y me parece que el valor del conversatorio ya de por sí es mucho si logra instalar con vigor, con fuerza, el tema de las capacidades profesionales y el tema de la actividad docente como una actividad profesional. Nicolás, van a ver, yo cada tanto voy a ir pidiendo que pase alguna filmina, si podemos ir a la filmina 2. Estamos con la 2. La docencia se ha discutido mucho en los últimos 30 años acerca de cómo caracterizar la docencia. Y si me permiten, yo no quiero hacer una discusión esencial, decir qué es lo que la docencia es en definitiva, cuál es su auténtica naturaleza. La docencia, quiero decir, puede ser vista de muchas maneras, porque la actividad docente impacta en muchos aspectos de la vida personal de quienes enseñan, de la vida de quienes aprenden y de la vida de la sociedad en general. Así que lo que yo diga hoy no es que sea una opción definitiva que hago, sino una opción posible destacando una arista de la actividad docente que me parece relevante, que es la docencia como actividad profesional. Por supuesto que ustedes le pueden agregar otras características a la actividad docente, pero a mí hoy me interesa destacar esta. Y en ese sentido la docencia no es distinta de otras actividades profesionales. Y cuando uno mira un profesional, lo que uno espera de él es recibir una atención eficaz y competente. Esperan que quien nos reciba, nos trate, nos atienda, nos cuide, haga lo que sea con nosotros, lo haga de la mejor manera posible y de un modo que resuelva los problemas que deben ser resueltos. A esto llamamos eficacia y competencia. Por lo cual, las profesiones se caracterizan por el tipo de conocimiento que dominan y de instrumentos que dominan y por cómo los dominan. Entre otras cosas, porque son capaces de resolver autónomamente problemas de mucha importancia social. Esto es, se hacen plenamente cargo de su tarea y los resultados de su tarea. Pasemos a la filmina 3. Que la actuación de un profesional es una actuación que se caracteriza por la eficacia, por hacerlo de un buen modo, de una manera competente. Digo que un profesional tiene que poseer 4 cosas, reunir 4 requisitos o disponer de 4 elementos o componentes. Uno, son aptitudes para comprender y contextualizar las situaciones. Después voy a definir cada una. 2, son disposiciones generales. 3, son condiciones de conocimiento. En el caso de la docencia, no me voy a referir mucho a esto. Está claro que a la medida que nosotros trabajamos con el conocimiento, para poder trabajar con él tenemos que conocer de alguna manera aquello que tenemos que enseñar. Y 4, las capacidades. Como verán, las capacidades profesionales no son el único componente de la actividad profesional. Ahora, son un componente central.
Yo voy a pasar rápidamente por los otros tres para centrarme después principalmente en la idea de capacidades. Vamos a la filmina 4. Tener aptitudes para la comprensión y contextualizar las situaciones, en este caso educativas. Y ahora ya voy a pasar no a referirme a los profesionales en general, sino particularmente a los profesionales que enseñamos, a los profesionales de la enseñanza, ¿sí? A los docentes, a los y a las docentes. Y estas aptitudes para comprender son las que hacen ubicar nuestra actividad en el contexto social, político de nuestra tarea. Son principios sobre cuál es el valor de educarse y de enseñar, cómo relacionamos la enseñanza con las condiciones sociales de los alumnos, lo que hemos aprendido en buena medida en parte del campo de la formación general, cómo enmarcamos nuestra tarea en términos de políticas y de nuestra responsabilidad, establecemos el alcance de lo que hacemos adentro con relación a los límites y habilitaciones que nos permiten lo que pasa afuera. Esto es, todo profesional y un profesional de la educación necesita poder enmarcar su tarea en el contexto de lo que determina, influye o trabaja operando como un facilitador o como un obstáculo en su propia tarea y necesita contextualizarlo para poder trabajar de la manera más razonable posible en función de las circunstancias, para lo cual tiene que tener alguna capacidad de conocerlas. Y ustedes en la formación general desarrollan en buena medida aptitudes para que los futuros docentes comprendan y contextualicen las situaciones educativas. Las disposiciones generales, vamos a la filmina 5, porque las disposiciones generales indican una orientación hacia la acción. Por eso es una disposición. Incluyen un aspecto cognitivo, pero un aspecto valorativo. Y yo ahí les doy algunos ejemplos, por ejemplo. Decir que todos los alumnos están igualmente capacitados para aprender, esto es una disposición. Si yo no tuviese esa disposición, por ahí trataría de manera diferencial a un grupo de alumnos a los que creo capacitados y a otros a los cuales yo predetermino de que no lo están y predestino a que no tengan éxito. O aquellos que piensan que un buen ambiente educativo puede superar muchas de las limitaciones que los alumnos tienen por sus condiciones de ingreso, que no corresponden a la propia escuela, sino a su ámbito de vida. Estas son disposiciones. Y la formación docente y todo profesional no solo porta conocimientos, sino tiene una disposición, un ethos. Se supone que los profesionales, los de la educación y todos en general, nos caracterizamos en nuestra actividad porque la ponemos al servicio del que la necesita. Y el interés de quien necesita nuestra actividad es principal con respecto a nuestro propio interés. Esos somos los profesionales. Por eso, entre otras cosas, la sociedad nos entrega un alto grado de autonomía. En algunas profesiones, como la docencia, que es una profesión de Estado, la autonomía está limitada por un conjunto de regulaciones. En las otras profesiones, aunque los profesionales parezcan más autónomos, no es que no tengan regulaciones, las tienen y en alto grado por distintas vías. Entonces, si pasamos a la filmina 6, las disposiciones tienen un aspecto cognitivo, hay que conocer el principio, pero un aspecto valorativo. No alcanza que conocerlo, hay que querer actuar de esa manera. Y la formación docente tiene un peso principal en formar estas disposiciones, que son las que definen lo que ahora sigue, que es una actuación competente. A las condiciones de conocimiento no me voy a referir, porque está claro para nosotros. Para poder enseñar hay que tener un dominio
diferentes según el nivel, por supuesto, de aquello que se quiere enseñar. Eh, Tal vez muchos de ustedes leyeron El maestro ignorante de Rancière, pero era Rancière, era el siglo XVIII, era otra situación y eran maestros filósofos, ¿sí? Digamos que para el común de todos nosotros, un cierto dominio del conocimiento a enseñar es una condición importante. No la voy a discutir aquí, aparte varía mucho según sea nivel inicial, primario o medio. Así que quiero dar entonces acá ya un salto directamente al tema de capacidades profesionales. El recorrido que hice hasta ahora es para mostrar que cuando hablamos de capacidades profesionales en la formación docente, las capacidades profesionales no son la única dimensión de la profesión docente. Son una dimensión articuladas con cierta capacidad de comprender el contexto, con disposiciones y con condiciones de conocimiento. Claro, las capacidades profesionales constituyen un corazón de la formación docente, si vamos a la Filmina 7, porque indican la capacidad personal de realizar cierta práctica. Y los profesionales nos caracterizamos porque somos personas capaces de llevar adelante de manera idónea, eficaz, eficiente, competente, ponga el nombre que quieran, prácticas que apuntan a la resolución de problemas que tienen importancia para aquellos que necesitan de nosotros y para la sociedad en general. Digo, para la sociedad, tener una sociedad educada es esencial, una población educada es esencial para todo su desarrollo. Para la democracia es esencial tener una población educada, porque la democracia implica un ejercicio de raciocinio y de conocimiento para la elección de la cosa pública. Para cada persona en particular, aprender y estar educado es importante en su desarrollo personal. O sea que lo que hacemos es resolver de la mejor manera el problema desde el nivel social hasta el nivel comunitario, hasta el nivel familiar, hasta el nivel personal de cada uno de nuestros estudiantes. Y resolver el problema de cómo poder educarse mejor, cómo poder aprender más en tiempo, en forma y de una manera que haga el desarrollo completo de la persona que se está educando. Las capacidades son un atributo personal, es algo que tiene cada profesional, es un nivel de su propio conocimiento. Creo que las capacidades no son un conocimiento como cualquier otro, no son un conocimiento que se dice, son un conocimiento que implica la posibilidad de llevar adelante una práctica en tiempo adecuado, en condiciones adecuadas, logrando los objetivos propuestos de una manera buena. Ustedes dirán, bueno es un término difícil, ¿bueno con relación a qué? Bueno, bueno con relación a algún marco de referencia de una buena práctica. Y eso va tanto en el estado del arte de la pedagogía y de la educación, como también en las políticas educativas jurisdiccionales, que establecen qué están esperando de una buena práctica. Y en la medida en que los profesorados también desarrollan una norma acerca, o algunas normas acerca de una buena práctica. Digamos que una capacidad implica un conjunto de recursos cognitivos, hay que conocer los instrumentos, pero disposiciones y pragmáticas, porque hay que usar todo esto de manera pertinente. Y la pertinencia siempre está ligada con una situación. Y hay que utilizar de manera pertinente las estrategias, las técnicas que caractericen un buen desempeño. Vamos a la 8, que las capacidades indiquen la posibilidad de uso pertinente de un instrumento o instrumentos o medios, después vamos a ver instrumentos para qué, la idoneidad para atender situaciones típicas, por ejemplo, una situación de desorden en el aula,
o un alumno que no puede comunicarse adecuadamente con nosotros o con los demás, o un grupo que no está avanzando al mismo ritmo que los otros, son situaciones típicas del aula. Y un profesor que tenga suficientes capacidades, una profesora, debe tener idoneidad para esto, o para desempeñarse adecuadamente en funciones características propias de la actividad que hace. Y les quiero hacer una aclaración. Esto que le estoy presentando no es una novedad seguramente para ustedes, tampoco para mí. Lo empecé a formular hace ya varios años. Algo de esto se reflejó en el trabajo del Infod y en algunas normativas que en algún momento se elaboraron. Así que no pretendo estar presentando algo nuevo, sino simplemente sistematizar algo sobre lo que me parece necesario llamar la atención y enfatizar mucho en términos de formación docente. Porque si uno piensa en un programa de formación docente, que es un programa de formación profesional, y me he dedicado mucho de mis últimos años a estos temas, la principal pregunta que se tendría que hacer en un programa de formación profesional es: ¿qué deberían saber hacer estas personas cuando terminen de haber cursado con nosotros? ¿Qué serán capaces de realizar? ¿Qué prácticas serán capaces de llevar adelante? ¿Qué problemas podrán resolver? Si esta es la pregunta principal de un programa de formación, el definir y pensar en términos de capacidades es un núcleo enormemente importante. Vayamos a la filmina 9. Yo antes decía capacidades. ¿Capacidades para qué? Y en un momento, en un trabajo que inicialmente hice para mi ciudad, la ciudad de Buenos Aires, y después para el Infod, en los primeros años del Infod, yo proponía que había 6 ámbitos de la práctica docente que requieren capacidades específicas. La enseñanza interactiva, y con esto me refiero al momento que estamos interactuando con los estudiantes. La planificación, el momento previo, lo que en algún momento Jackson llamaba la enseñanza preactiva, llamaba la enseñanza posactiva. Por eso yo utilizaba la idea de enseñanza interactiva, pero prefiero resolver términos más conocidos y habituales para nosotros, en términos de planificación y de evaluación, como ámbitos de práctica que requieren capacidades específicas y diferentes entre sí. Con estas 3 capacidades, creo que no habría mucha discusión y podemos estar de acuerdo que debemos formar en esas capacidades a nuestros estudiantes. Esta actividad institucional es un rubro, un conjunto de capacidades que fue emergiendo en las últimas décadas como un aspecto central en la medida en que asumimos de manera creciente el valor del equipo como el articulador de la actividad institucional, el equipo incluyendo el equipo docente, el equipo directivo, y cómo la institución, a partir del equipo institucional, se coordinan y relacionan con el afuera, con la comunidad. Esto ha tomado mucha importancia en las últimas décadas, se lo ha puntuado cada vez más, y me parece que también ustedes pueden coincidir que este es un ámbito de práctica para el cual hace falta una capacitación específica, porque nada de esto se aprende o se desarrolla solo espontáneamente. Antes ya quedó muy planteado el tema de que la idea de las capacidades tiene sentido postularlas porque la medida que uno las plantea como una posibilidad de formación, las empieza a plantear como una obligación del sistema formador. Por eso yo dividía las 6 familias.
Ahora, hay dos familias más que ya no son tan familiares porque han perdido lugar en los planteos didácticos del último tiempo. Hay algunos que lo han mantenido con alguna fuerza, pero de la didáctica que hemos solido eh, cultivar en el último tiempo, se lo tuvo con menos importancia, que es la coordinación de la dinámica grupal y la organización y la disciplina, que la quiero diferenciar. Sé que puede sonar un poquito odioso, pero todos sabemos que en las escuelas en general el tema del orden es problemático. Experimentado, maestra, profesor o profesora, sabe que si logra ordenar y organizar bien su clase, las cuestiones de aprendizaje y la enseñanza van a funcionar bien. Y que si no lo logra hacer, va a haber un problema. Y por eso yo marcaba, después me voy a referir un poco más a cada una, el tema de coordinación de la dinámica y la organización de la disciplina como dos ámbitos de práctica relevantes que requieren capacidades específicas y por lo tanto requieren formación específica. Vayamos a la filmina 10. Yo a enseñanza interactiva es la única a la cual dividí en tres subdimensiones, por lo cual me voy a referir a ella después de manera específica, individual. Las demás dimensiones las voy a ir viendo ahora. La enseñanza la pensé en términos de gestionar la clase, generar situaciones de aprendizaje, que no es lo mismo que gestionar la clase, y prestar ayuda pedagógica. Pero como después me voy a referir a estos tres grupos, a cada uno de ellos más detalladamente, no me voy a detener tanto ahora con ustedes a que los veamos. Por planificación, lo que uno entiende es preparar unidades de trabajo con diversas duraciones. Creo que nunca se va a ponderar suficientemente el tema de la planificación y la importancia de la planificación. Yo no estoy abogando por un sistema de planificación en particular, solo algo que todos los que estamos en clase y hemos confrontado con clases durante largo tiempo, sabemos que es que si mi semana, mi mes, mi clase está bien planificada, la energía disponible para atender los sucesos de la clase es mayor. Una buena planificación no es un corset. Yo siempre le planteo a mis alumnos que una buena planificación es una liberación. ¿Por qué? Porque libera la capacidad del docente para atender en la clase todo aquello que no es planificable, que es mucho. Jackson, a quien ya les nombré, decía que las clases escolares se caracterizan por la imprevisibilidad y la simultaneidad. O sea, pasan muchas cosas no previsibles y pasan a veces al mismo tiempo. O sea, una clase siempre requiere un monto de actuación sobre el momento, sobre la situación y una capacidad de reacción interactiva bastante rápida. Todo eso es posible cuando la clase está muy bien planificada. Porque cuando está bien planificada hay una estructura, hay una hoja de ruta, hay una claridad en la secuencia para el docente y si es compartido, lo cual es un ideal también para los estudiantes, lo cual libera energía para dedicarse a los eventos que justamente salen por fuera de la planificación. Así que cuando uno planifica, por contrario de lo que algunos piensan, no se cortan las posibilidades, se las abre, las potencia. Por otro lado, la planificación es necesaria en términos que todos sabemos. El tiempo escolar es la variable
principal para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes, su aprovechamiento es un tema crítico y crucial, y el orden de la secuencia y la distribución del contenido es una cuestión básica para aprovechamiento del tiempo. Esto requiere planificación. Solo por eso. Después, por supuesto, le podemos agregar algo más, que es el uso del tiempo, la definición de las estrategias y la claridad en los resultados, en qué pretendo con lo que estoy haciendo. Porque como veremos en algún momento, la claridad de los resultados no solo le ayuda al que enseña a dirigir su actividad, le ayuda muchísimo a los que aprenden también a dirigir la suya. Así que una buena planificación no solo es útil para el que enseña, si es compartida con la clase, también le ayuda a los estudiantes a saber en qué están, en qué momento del camino y hacia dónde tienen que ir. No me extenderé más, pero podemos después charlar un poco más sobre esta cuestión. La evaluación, pasamos a la filmina 11 ahora, al cual yo la vería en relación con varias funciones. No me voy a poner a definir evaluación ahora, todos conocemos lo que es. Y cuando hablo de evaluación, me refiero a todos los modos en los cuales la evaluación interviene en el proceso de enseñanza, como diagnóstico, como evaluación formativa, interviniendo en la retroalimentación y mejora permanente del proceso, y como evaluación final. La tomamos en general. Y vemos esas funciones. Usar información para monitorear el curso de aprendizaje, lo que habitualmente llamamos evaluación formativa, junto con retroalimentar para mejorar la capacidad de estudio, o monitorear el plan de trabajo. Acreditar debió haber venido después. Por supuesto, la función de acreditación. Las escuelas y nosotros como docentes tenemos la obligación de acreditar que los estudiantes han cumplido con los requisitos del curso, de nuestro curso, y están en condiciones de seguir al curso siguiente. Y la verdad que la acreditación es una gran responsabilidad de nuestra parte. Porque estamos informando a otros colegas, a la institución, a la comunidad y en sentido amplio a toda la sociedad del estado de esos estudiantes. Y por último, la evaluación como forma de comunicación con otros colegas y con la comunidad educativa, lo que hace a mejorar el principio de participación de la comunidad en la vida escolar. Pasemos a la filmina 12. Lo que estoy diciendo con coordinación de la actividad grupal es tener capacidad para dinamizar el funcionamiento del grupo. Esto no es mágico. Los grupos se organizan espontáneamente, pero los grupos escolares no son grupos opcionales, son grupos, si ustedes quieren, compulsivos. Hemos colocado ahí a los estudiantes, lo cual su funcionamiento se puede ver dinamizado y ayudado si hay una buena intervención adulta o experta en eso. Y el grupo, como ustedes saben, es uno de los aspectos principales, la vida grupal, uno de los aspectos principales de la vida escolar. En la escuela los chicos no solo aprenden el contenido curricular, aprenden también a vivir, a compartir, a solucionar problemas, a resolver conflictos. Mucho de lo que podríamos llamar la vida en democracia se aprende a través de la experiencia de convivir en grupos escolares, o se debería aprender a partir de esta experiencia. Y la vida colectiva aparte implica un extraordinario enriquecimiento para la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes y jóvenes que están con nosotros. Para muchos de ellos, por ahí son las experiencias más enriquecedoras, no solo en desarrollo cognitivo, sino en desarrollo personal, en lazos, en redes, en autoafirmación. También pueden ser todo lo contrario. Pueden ser espacios
de exclusión, de creación de baja estima. O sea, pueden funcionar en un sentido muy poco positivo, muy negativo. Bueno, nuestra función es ayudar que funcionen del modo más positivo, por lo cual hay que tener algunas pautas, algunas capacidades para cómo coordinar una actividad grupal. Yo separé de actividad grupal lo que llamo organización y disciplina, porque hace un principio básico de la escuela. Es un conjunto de normas e implica reglas de convivencia y un orden básico para que sea el trabajo. Y cuando digo disciplina no me refiero a una cuestión coercitiva, me refiero a generar un orden de trabajo que permita que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Y creo que en este momento nuestras escuelas están enfrentando problemas serios, no en todos lados, no en toda jurisdicción y no en todo distrito, están enfrentando problemas serios en este tema y es algo a lo cual deberíamos ver cómo atender de alguna manera y cómo dotar a los que se forman en los institutos, a nuestros estudiantes, con herramientas para poder trabajar esta cuestión. Rápidamente, que enseñanza le iba, pasamos a la Filmina 13, a trabajar de un modo más detallado. Decía yo que la dividía en 3 grupos. Gestionar la clase. ¿Qué entiendo por gestionar la clase? Organizar la tarea, controlar tiempo y ritmo, e intervenir en lo que suceda en la clase. Alumnos terminaron primero, otros alumnos están sin tarea, algunos necesitan ayuda especial porque se han atrasado. Tengo un tema en la clase que se está yendo de la propia clase porque surge algún conflicto. O sea, uno tiene que pasar a intervenir con eficacia en las situaciones que cambian. Pero los 2 primeros puntos que, la verdad, a ver, yo soy maestro normal, me recibí, por eso no soy profesor de enseñanza primaria, soy maestro. Me recibí en el tiempo en el cual todavía las escuelas secundarias formaban maestros. Y debo reconocer que mi formación, que no fue, piensen que salíamos como maestros en 5º año, no es que le habíamos dedicado, mientras aparte hacíamos todas las materias generales propias de la formación general. Entonces no es que teníamos tanto tiempo de formación docente. Sin embargo, sobre estos asuntos se hacía mucho hincapié. Planificación, organización de la tarea, control del ritmo de trabajo, secuencia de clase. Teníamos una pauta de trabajo muy instalada. No quiero decir que fuéramos ni perfectos ni mejores que nadie, quiero decir que había una insistencia particular en estas cuestiones. Con generar situaciones de aprendizaje. Y yo lo separaba de gestionar, porque generar situaciones de aprendizaje es lo que uno entendería más como estrategia didáctica. ¿Qué tipo de estrategia genero? Los docentes puedan aprender. Y yo acá di simplemente una serie de ejemplos. Y por supuesto que si yo lo llevara a un profesorado de matemática, las cosas que aparecerían acá por ahí serían distintos, o a uno de biología, y por ahí esto que es más, combinado, se puede adaptar más a una escuela primaria, y tal vez la gente de inicial pondría otras cosas. Ese no es el punto. Yo quiero solamente dar los ejemplos. Después cada uno puede llenar esto como le parezca. Pero a mí me parece que acá aparecen algunas herramientas básicas que hacen a las técnicas o maneras por la cual un docente genera situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, dirigir clases a partir de la formulación de preguntas, que es muy habitual con independencia del contenido específico. Trabajar mediante preguntas, algo que parece muy fácil,
y no lo es tanto cuando uno mira bien la técnica de formular preguntas. Trabajar actividades basadas en la resolución de problemas. Muchas disciplinas pueden trabajar sobre este tipo de actividades. Narrar, exponer y realizar una buena clase expositiva es una artesanía muy compleja y que debería ser muy bien dominada, con lo cual no hay nada, o sea, como verán, esto es un planteo muy ecléctico con respecto a los medios. Hay que dominar distintos medios, distintas formas de representar la información, preparar actividades de discusión grupal, actividades de experimentación, exploración, actividades para promover formación de categorías y conceptos. Como verán, son herramientas generales. Y uno podría decir que no están atadas a una disciplina o campo de conocimiento particular, pero que cuando uno las mira, son una mochila bastante interesante de lo que un docente debería poder manejar. Demostrar, organizar proyectos y usar recursos tradicionales, este que estoy usando yo, que es muy tradicional, aunque esté en una computadora, hasta herramientas informáticas cada vez más sofisticadas, sistemas de representación como son los que tenemos ahora, y no quiero hablar de la inteligencia artificial, que creo que algunos nos ilusiona, también nos perturba, nos preocupa, y es un tema que en algún momento habrá que meterse y mirar con más atención. Esto que yo di, este listado de 13 o 14 formas de generalización de aprendizaje, insisto, es puramente tentativo, hipotético, opcional, y ustedes lo pueden completar de otra manera. Ahora, a mi juicio, si me preguntan, yo creo que si un docente dominara estas cuestiones y después algunas más específicas ligadas con su disciplina, estaría bastante instrumentado en herramientas generales para generar situaciones de aprendizaje. Algunas quedamos por hecho. Por ejemplo, lo que yo decía al principio, formular preguntas que parece algo muy sencillo. Formular buenas preguntas no es tan sencillo. Y debe ser enseñado. Y ustedes deben aprender a formular preguntas. Así como deben aprender a exponer, a organizar una exposición de manera sistemática, coherente y significativa, respetando las reglas del aprendizaje significativo. Perdón, yo no te fui diciendo, Nicolás, pasar por la 15 y por la 16. Espero que lo hayas hecho. Imagino porque la palabra iba llevando a eso. Pero te pido disculpas, me entusiasmé y ya. Y, y ahora para ir terminando, quiere definir capacidades. Para mí, 4 rasgos que se deben respetar. La primera, que las capacidades, la definición de capacidades no puede ser abstracta, sino debe estar ubicada y contextuada en qué necesitan las escuelas y la actividad docente hoy. Lo digo de otra manera, si uno lee las competencias o las capacidades de Perrenú para los maestros de Ginebra en Suiza, y no tienen que ser necesariamente las que nosotros utilicemos acá. ¿Sí? Es otro contexto, otra sociedad, otro nivel de desarrollo, otra característica de la formación docente, otro tipo de formación docente, otro salario, otra cosa. O sea, deberían apoyarse en una apreciación sobre qué necesitan las escuelas, nuestras escuelas, y la actividad docente. Segundo, no deberían expresar un ideal alcanzable en algún futuro. Deberían expresar un repertorio básico frente a los requerimientos habituales de la vida escolar. Por eso yo puse las que puse. O sea, veamos habitualmente cuáles son los problemas que enfrentamos. ¿Qué cosas tenemos que hacer más habitualmente? Hubel, el teórico del aprendizaje significativo, que proponía métodos expositivos para trabajar, en la época en que estaba en auge el aprendizaje por descubrimiento, el trabajo por proyectos y por investigación.
Y él decía que él no proponía lo que proponía porque creyera que ese método fuera mejor que los otros. Decía, pero es el que habitualmente usan los profesores. Y tendríamos que ver cómo, ya que es un método tan habitualmente utilizado, cómo lo pueden utilizar bien de un modo que promueva aprendizaje significativo. Por eso deberían expresar un repertorio básico frente a los requerimientos habituales. Pasemos a la filmina 18. No tienen por qué identificarse con orientación pedagógica en particular. Ustedes habrán visto que la propuesta que yo hice es relativamente ecléctica. Incluye estrategias que nacen de algún marco pedagógico y que algún otro tal vez no aceptaría. Yo en lo personal siempre he pensado las estrategias didácticas en términos de caja de herramientas. No tienen un valor en sí mismo, tienen valor con relación al problema que resuelven. Y distintas escuelas pedagógicas y escuelas didácticas han producido un instrumental, en sus propios términos, que es útil para eso. Ahora, los que enseñamos tenemos que resolver un amplio rango de problemas. Necesitamos una caja de herramientas bien nutrida. Entonces, no hace falta que las capacidades se identifiquen con una orientación pedagógica en particular. Y por último, el cuarto rasgo es que cuando uno define capacidades, hay que pensarlas para un desempeño docente prolongado. Nosotros formamos docentes hoy para una actividad que dura los próximos 30 años. Está bien que estarán los procesos de capacitación, de reciclamiento, de mil maneras de perfeccionamiento. O sea, no es que los formamos hoy y nunca más. Pero les tenemos que dar una mochila o una caja de herramientas que esté nutrida de un modo tal que pueda ser utilizada durante el largo viaje que van a emprender en las escuelas. 9. Tema de capacidades y los planes de estudio. Si se mira, las capacidades, yo lo dije al principio, indican posibles logros, porque lo que las capacidades dicen es, cuando salgan de acá, los alumnos podrán hacer esto, desarrollar esta práctica, llevar adelante esta estrategia, gestionar la clase de esta manera. Por lo tanto, si uno las tiene como referente, me deberían ayudar a articular el plan de estudios. Porque la pregunta del plan de estudios ya no es solamente qué deben saber, sino cómo lo organizo para que cuando salgan de aquí sepan hacer eso. Pero a su vez no representan todos los productos de la formación. Por ello les decía antes, 4 componentes: capacidad de comprensión y contextualización, disposiciones, condiciones de conocimiento, capacidades. Uno trabaja por capacidades, no es que hay un formato curricular único. Distintos formatos y distintos procesos pueden ser adecuados para el desarrollo. Las capacidades actúan, la definición de capacidad actúa como una referencia, no está determinando un tipo de plan. Es un trabajo que hay que hacer. Pasamos a la 20. De capacidades es un proceso extraño, digamos así, porque es un proceso largo y continuo. Comienza la formación inicial, pero no termina allí. Continúa mucho en las actividades posteriores de capacitación, de actualización y perfeccionamiento, pero sobre todo en el trabajo que uno hace en su propia práctica, en cómo uno la analiza y cómo uno la comparte con pares y en equipos. Las capacidades son resultado de una tarea continua de reflexión y análisis de la experiencia. En esto no estoy diciendo nada nuevo, pero hay que remarcarlo acá. En ese sentido, las capacidades no se enseñan
como se enseña una teoría o como se enseña una técnica. Las capacidades se desarrollan en un ambiente donde uno pueda practicar, reflexionar, analizar, modificar y volver a practicar. En ese sentido, cuando uno dice enseñar las capacidades, hay que decirlo de un modo muy ampliado. Enseñar en el sentido de proveer las oportunidades para que las capacidades puedan desarrollarse. Y esas oportunidades se caracterizan por estar inmersos en contextos prácticos. Por supuesto que hace falta mucho más. Yo no puedo trabajar con una estrategia determinada si primero no la conocí y no conozco sus pasos, su secuencia, sus requisitos, etcétera, etcétera. Eso debo conocerlo. Pero yo no soy capaz de llevarla adelante si no la convertí en un saber práctico. ¿Mm? Formación inicial, pero se van desarrollando y perfeccionando en la práctica. Y aparte todos sabemos las dificultades que tiene el primer y el segundo año de trabajo. ¿Sí? Eso, ese meterse en una pileta donde el agua siempre parece demasiado fría, por buena que haya sido la formación, ¿cuáles podrían obtenerse como toda la formación inicial? ¿Y en qué nivel de dominio? Y esta es una pregunta clave para los procesos de formación, habida cuenta que no cabe ninguna duda que en el transcurso de la práctica profesional las capacidades se van a desarrollar y que un maestro que se inicia y uno con 10 años de experiencia no tienen el mismo desarrollo de capacidades. Sin embargo, tienen el mismo grado de responsabilidad para con sus alumnos, la institución y la comunidad. Así me parece que esta es una pregunta a la cual valdría que todos prestemos alguna atención. Aquí terminé, así que podemos ir ahora a abrir un poco las... La valiosa exposición que nos ha hecho, el recorrido que nos ha invitado a hacer también desde una reflexión profesional nuestra en estos momentos cuando uno se enfrenta a las enseñanzas, ¿no? Hoy creo que el profesional docente que estamos formando requiere de mucha caja de herramientas para afrontar estos próximos 30 años, quizás, o más o menos, de lo que va a ser su tarea profesional, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a recuperar un poco las palabras, las preguntas del chat, pero también en una primera instancia me gustaría que la directora del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, institución precursora de la localidad de Córdoba Capital, María Eugenia Daniele, y el director del Instituto Superior de Formación Docente, Condardo Ferrini, de la localidad de Río Primero, Leonardo Carrillo, le hagan preguntas o reflexiones al profesor. Muy clara, si bien es una cuestión que venimos trabajando, la verdad que este marco nos permite repensarla, ¿no? Y bueno, yo en realidad traigo una pregunta que ya me atraviesa desde que venimos reuniéndonos con esto de la transformación y la escuela precursora y bueno, también desde la enseñanza y la didáctica. Esto de pensar eh, desde la atención que implica el tiempo escolar, que siempre es poco, ¿no? Siempre nos falta tiempo, y en la formación docente también, esta tensión entre profundizar en el dominio del objeto, en los conceptos que tienen que ser enseñados, o en la experiencia, que es la que les permite construir ese saber práctico, ¿no? Y a veces es como que hay
un juego que nos tensiona y que decimos, tienen que saber para poder ir a enseñar, pero también necesitan la experiencia en situación, en terreno, para, bueno, repensar cómo transmitir ese conocimiento. Bueno, ahí, en esto de las nuevas propuestas que estamos implementando también de promover experiencias, nos interpela, ¿no? ¿Qué lugar le queda para el trabajo con el conocimiento? Bueno, usted trae esto de Ausubel, y ahí pensar de qué manera el trabajo con las capacidades nos puede ayudar a articular, a profundizar ese dominio del objeto para su enseñanza y, bueno, y también algunas derivaciones para pensarlo curricularmente en términos de tiempos, de secuencias, de dispositivos. Puedo dar una buena respuesta porque la atención es justamente una atención y es cómo se distribuye y distribuye el tiempo de la formación y también el papel de la escuela secundaria en la formación de conocimientos disciplinares básicos. Si esto no funciona adecuadamente, el problema aumenta al llegar al nivel superior, que tiene que comenzar a reponer conocimientos que, por así, valga la redundancia, ya debieron ser conocidos. Esto no tiene una solución dentro del sistema formador. Discúlpenme ese gato. Esto no tiene una solución tan específica dentro del sistema de formación, salvo replantear todo el conjunto de los planes de estudio, buscar las economías, o sea, dónde hay que economizar y dónde hay que poner más esfuerzo, y también, lo digo muy entre comillas y entiendo que es controvertido, pero como yo no estoy comprometido en el gobierno de la provincia, lo puedo decir, qué cosas hay que comenzar a pedirle a los estudiantes que cumplan como requisitos con independencia de lo que el plan de estudio propone, en la medida en que asumimos que hay una serie de carencias y bueno, que tienen que ser cubiertas y que se puede facilitar el modo de hacerlo, pero que el plan no puede cargar con todo eso porque se torna en inviable. Esto, por supuesto, afecta más, yo no sé, ustedes lo sabrán mejor, si esto afecta más el nivel medio o el nivel primario, porque me parece en el nivel medio sí uno puede hacer la formación disciplinar. No sé si ustedes ya están metidos en formación multidisciplinar en este momento. Todavía no. Bueno, la formación disciplinar implica un ámbito recortado con el cual podría implicar una economía. Pero ahí, para mí, viene un replanteo muy intenso del contenido específico en términos de requerimiento de aprendizaje de los estudiantes. Me parece que es un trabajo que vale la pena ser hecho y que podría generar economías muy importantes. En el caso de la escuela primaria, aunque parezca mentira, es más complejo, porque un docente tiene que saber teóricamente menos, pero de más cosas. Y ahí también hay que preguntarse acerca de cuáles son los núcleos que debe dominar con mucha eficacia. Pero ahí me parece que hay un trabajo curricular muy fuerte y permítanme decirlo así, a mi gusto, no del todo bien resuelto en los últimos 30 años. Y como ya estoy grande y puedo decir cosas, total, no me va a pasar nada, creo que hay que empezar a moderar el rol de los especialistas, necesariamente, y generar un diálogo mucho más eficiente con la pedagogía. En la medida que a partir de los 90 entregamos el plan de estudio de todos los niveles en manos de especialistas disciplinares, aunque sean especialistas en enseñanza creo que ganamos cosas y nos metimos en problemas al mismo tiempo. Me parece que estamos en tiempo de recoger la cosecha de lo ganado, pero solucionar los problemas. Y los problemas son de inflación de contenidos, un problema mundial, no solamente argentino,
de inadecuación de los contenidos a nivel de los estudiantes. Tyler en el año 49, yo sé que Tyler no es un autor muy favorito en la pedagogía y la didáctica actual, decía que preguntarle a un especialista curricular qué es lo importante de su disciplina era la pregunta equivocada. Que la pregunta que había que hacerle al especialista es ¿qué es importante de su disciplina para que aprendan jóvenes de 15 años? Que nosotros no hemos todavía terminado de dar esa respuesta, porque es una respuesta que tiene que dar la pedagogía, no la disciplina. O una interacción, un diálogo. Creo que es momento de empezar a resolver ese problema que hemos creado en las últimas décadas. Insisto, es un tema mundial, o sea, se ha denunciado a nivel mundial el tema de lo inacabable de los planes de estudio, y eso presiona sobre la formación docente, porque docente se supone que otros países lo tienen resuelto porque no tienen problemas, porque la formación docente es un posgrado de alguien que ya es biólogo, historiador o matemático. Pero nosotros no tenemos esa ventaja, o no tenemos ese estilo. Entonces tenemos que pensar con mucho cuidado qué tenemos que enseñar en función de lo que el currículum tiene que proponer, para que la atención va a existir siempre, se reduzca, se vuelva tolerable y podamos dar suficiente tiempo para una formación pedagógica en sentido práctico, de capacidades, no en sentido teórico. Aparte, asumir la formación docente como formación docente, no como formación, porque ahí también metimos la cola nosotros, los especialistas en educación. O sea, ustedes están atravesados por los especialistas disciplinarios y los especialistas en educación. No se lo recomiendo a nadie, porque hemos convertido un ámbito de formación en una cosa que miraba hacia otros públicos, hacia otras galerías. Hay que volver a posicionarse en la formación docente. Agradecerte por esta charla, este conversatorio. Sobre todo me quedo con todo lo que desarrollaste de la planificación, porque una de las cosas que nos está costando mucho en los profesorados es, al saber que las capacidades no son espontáneas, tenemos que planificarlas, ¿no? Tenemos que generar una planificación. Y agrego una tensión a la que decía Eugenia, que es la tensión entre las capacidades fundamentales que vienen de los niveles obligatorios y las capacidades profesionales que tenemos que generar en nuestros institutos. Hace poquito hemos terminado el ingreso, ahora ya están en primer año y estamos haciendo toda una revisión de esas capacidades y a ver cómo comenzamos a acompañar estas trayectorias de los estudiantes de primer año. Y entonces la pregunta es, sabiendo que se requiere un trabajo sistemático y continuado a lo largo de toda la trayectoria formativa, no sé si vos sabés o podrías comentarnos sobre alguna experiencia de sistemas recursivos que hayan posibilitado el trabajo gradual de las capacidades, sabiendo que tenemos que tomar capacidades que las trabajemos gradualmente de primero a cuarto para lograr esas metas que nos proponemos como institución educativa. Docente. Yo lo estoy trabajando actualmente con una escuela de ingeniería que han desarrollado un currículum por competencia y están enfrentando el problema enorme de que está muy lindo el plan de estudio, pero no sabían cómo bajarlo a la planificación. Con lo cual, y no nos está llevando poco tiempo, ya hace un año y pico que estamos trabajando, ahora creo que encontramos un sistema técnico para poder hacerlo. A ver, lo que digo ustedes ya lo saben. Primero, si uno se formula a trabajar en capacidades, tiene que reponer el equipo, por lo menos durante un primer año o 2 años, tiene que reponer el trabajo en equipo. Hay que planificarlo en equipo. No se puede planificar solo. No quiere decir que toda la vida hay que estar todo el tiempo todos juntos, pero por lo menos hay que dar un primer periodo, hay que trabajar en equipo. Hay que definirlas y hay que ver, una vez que están definidas, qué aporta cada uno al desarrollo de esas capacidades. Aceptando, nosotros nos armamos con estos ingenieros una
una tabla de niveles, ¿sí? De nivel conocimiento a nivel competencia de alto nivel, por así decir. No importa ahora, pues estaba pensado para ingenieros, pero puede valer también para docentes. Entonces, ¿qué le pedimos a cada asignatura? ¿Sobre qué capacidades vas a operar vos? ¿Podés operar vos? ¿Y en qué nivel? Los primeros 3 niveles no llegan a nivel de capacidad, porque son componentes previos. Alguna materia por ahí da solamente el conocimiento teórico, pero en algún momento va a hacer falta. Armando como un trabajo de planificación para que cada materia vaya viendo cómo aporta a un marco de capacidades. También nos va a servir para proteger algo. Escúchenme, resulta que esto es una capacidad importante, pero esto no se ocupa a nadie. También sirve como tabla hasta de cotejo. ¿Nos estamos ocupando y lo tenemos que ocupar? ¿O resulta que hay cuestiones que quedan libradas a la experiencia? Por eso planteaba tanto el tema de coordinación grupal y orden y disciplina, que son cosas que uno aprende en la cancha. Porque el profesorado de eso, lo digo aparte como una crítica a nosotros, la gente de didáctica, nos hemos dejado de preocupar de cuestiones como esas, de la motivación, por ejemplo. Hay temas que ya no tratamos más. Como grupo clase, hay grupos de didáctica dedicados a eso, pero hay menos gente dedicada al tema de dinámica grupal, que eso lo hacen los psicólogos sociales. Deberíamos aprender de ellos cosas, porque una buena dinámica grupal hace que todo funcione sobre ruedas, y una mala dinámica grupal hace que el año sea un infierno para los chicos, para nosotros, o por lo menos para nosotros, y para el aprendizaje. No sé si esto completa un poco, pero yo lo vería algo por ahí. Hace falta trabajo en equipo, por lo menos una etapa, y hace falta crear algún instrumento técnico que ordene el trabajo del equipo, porque esto no es pura reflexión. Es ponerse y empezar a ver cómo funcionan las cosas, a qué le toca a cada uno, cómo y en qué gradación de niveles voy operando a lo largo de los 4 años, hasta llegar a qué nivel. Aparte es probable que el profesor diga, vamos a llegar a un nivel inicial de dominio, o vamos a desarrollar algunas capacidades o algunas estrategias sí y otras no porque no podemos acá. Bueno, después daremos capacitaciones, perfeccionamiento. Pregunta es, ¿cuál es el repertorio básico con el cual puede sobrevivir el primer año, digamos así? Y sus estudiantes recibir una experiencia adecuada. Al 10º año va a ser mejor y seguro que va a ser mejor. Seguro. Pero tenemos que garantizar el primer año y el segundo, a él y a sus estudiantes. Después, yo confío mucho en los dispositivos post-formación. Todas las profesiones, todas tienen dispositivos de formación post-titulación. En salud está muy sistematizado, pero ningún ingeniero que se recibe le van a dar a cargo la obra. Va a trabajar con otros. Todas las profesiones, o formalmente o informalmente, generan mecanismos para el desarrollo más completo de las capacidades. Y yo creo que eso también hay que pensarlo mucho. Creo que ustedes tienen alguna experiencia con maestros tutores, escuelas de aprendizaje, o sea, escuelas reales, escuelas donde se enseña a los estudiantes, pero también va la gente a capacitarse. Bueno, distintas formas en las cuales los nobles en tarea completan un poco más. No sé si atendía la idea de recursivo, por ahí me quedé corto con eso. Sí, profesor, está muy claro. Una pregunta que tomamos del chat y dice lo siguiente: según su opinión, un plan de estudios con menos espacios curriculares favorece mejor el abordaje de las capacidades. Sin duda. Sin duda. El tema es cómo uno formula esos espacios curriculares más combinados, sin duda. El dividir
los ramos en muchas ventanillas y dispersar la atención de los alumnos en 11 requisitos o exigencias anuales, ahora, no quiere decir que un plan más concentrado sea mejor necesariamente, depende de cómo agrupemos. Y que no pierda significatividad lo que debe ser enseñado ahí. Porque si solo agrupamos en áreas, juntando por juntar, los profesores no están capacitados para hacer lo que tienen que hacer en ese núcleo más integrado, estamos igual que antes. En Ciudad de Buenos Aires, le voy a contar una experiencia personal, no refiero a la formación, hace ya 25 años, estábamos haciendo el nuevo currículum y armamos una unidad, en principio se llamaba Conocimiento del Mundo, ¿sí? Integrando las áreas de tecnología, ciencias y sociales, creo que eran, todas se integraban ahí. ¿Sí? Quedó precioso. Cuando uno empezó a ver el desarrollo de eso, al año siguiente, ¿qué encontraba uno en las escuelas? Y cuando veía la planificación que hacían los especialistas, tecnología, ciencias naturales, ciencias sociales. Porque habíamos creado un nivel de integración sin crear las condiciones humanas, materiales, etcétera, para que ese nivel de integración se llevara adelante. Entonces, si es eso, no vale la pena. Si uno lo hace, lo tiene que hacer integrando unidades, garantizando que la gente que las va a llevar adelante tenga integrada su cabeza también, los recursos. Creo que en este momento también me parece importante recuperar y seguir fortaleciendo que tanto hablamos en la formación docente sobre los diálogos y la articulación que se tienen que dar entre los 3 campos de formación, ¿no? Para poder secuenciar, organizar esta enseñanza de las capacidades. Y a partir de esto retomo una pregunta del chat que dice: ¿qué lugar y qué tarea deben asumir los equipos de gestión para favorecer la formación en las capacidades en el desarrollo curricular institucional? Liga con la pregunta que hicimos antes. Así es. Son la dirección, digamos. Si hay que trabajar en equipo, esto descansa en su totalidad en el equipo de gestión. Él organiza el equipo, coordina la tarea, promueve la actividad y la mantiene en funcionamiento. Si el equipo de gestión no está muy convencido de esto y no está dispuesto a remar contra las dificultades que va a haber, las resistencias, a ver, trabajar así, después no, pero en un primer momento va a llevar más trabajo. O sea, en algún momento va a haber que dejar la carpeta que usé los últimos 10 años y hacer una nueva. Después me va a durar 10 años más, no hay problema, es una inversión. Pero en ese momento, y hay que trabajar más. Porque hay que pensar aparte a pensar, hay que empezar a pensar menos en términos de contenido y más en términos de resultado. Incluso para las materias generales, para sociología de la educación, historia de la educación, la pregunta ya no es cuáles serían los contenidos importantes, sino qué tiene que ser capaz de entender y contextualizar un futuro profesor a partir de esta formación. También es una cuestión práctica. No enseño sociología, historia o pedagogía solo para el cultivo intelectual. Lo enseño como una herramienta. Por eso yo ponía que una de las dimensiones es entender y contextualizar las condiciones de la práctica. Puramente. Es una actividad de poder situarse de un momento de alguna manera. Entonces, casi les diría, la pregunta hay que empezar a pasarla por el final, no que tienen que aprender, sino que tienen que ser capaces de hacer con eso que van a aprender. Con la historia que aprenden. La aprenden para entender qué, para poder hacer qué en el presente. Estamos de acuerdo que aprendemos historia para poder hacer algo en el presente.
Así es. Digo, y lo mismo con la sociología, la psicología parece, educacional parece un poco más, porque como después interviene la didáctica, entonces la vemos. Pero aún así hay que hacerse la pregunta de para qué. Por eso yo digo, cambiar un poco de los contenidos a los logros en el trabajo con esos contenidos. Al principio entonces el equipo de conducción es el que tiene que conducir, o sea, imponer este proceso, poner esta discusión, e insisto, y a veces remar un poco porque alguno puede decir, no. Sí, claro. A esta altura, ¿no? Y aparte si alguien lo dice yo lo entendería. No, los argentinos no vivimos un momento para estar relajados y todo el mundo está muy abrumado por una situación. Bueno,